Buenos días. Antes de comenzar ¿verdad? Con un repasito del material que discutimos ayer sobre el sistema respiratorio, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de saber sobre las noticias de última hora, sobre específicamente ¿verdad? La pausa que sugirió tanto el CDC como FDA sobre la administración de la vacuna de Johnson & Johnson, porque la están relacionando, ¿verdad? Con posibles coágulos en algunos pacientes, específicamente, ¿verdad? Mayormente en mujeres. Tal vez si ustedes escuchaban la noticia antes de haber, ¿verdad? Participado de la discusión del material del sistema circulatorio, a lo mejor, ¿verdad? Pasaba desapercibido y usted no tenía ni idea de a qué se refería eso que, ¿verdad? Que decían que estaba relacionado a los coágulos de sangre. Para aplicarlo un poquito a ese material del sistema cardiovascular, ¿quién me puede decir qué puede pasar cuando un paciente presenta un coágulo? Así que usted piense. ¿Cuándo se forma un coágulo? ¿A qué se refiere ese concepto de un coágulo? Nadie. No me recuerdo, profesora. Ok, para que, ¿verdad? Tengan una idea y tengan el conocimiento de a qué se refiere ese concepto de un coágulo. Cuando la sangre se coagula, ¿verdad? La sangre por lo general es líquida, porque ya va a estar viajando por todos esos vasos sanguíneos, ¿verdad? Ya tiene que llegar a todas las partes del cuerpo, porque una sangre va a cargar el oxígeno, que lo aprendieron ayer con el sistema respiratorio. ¿Por dónde viaja la sangre oxigenada? ¿Por qué vaso sanguíneo? Por los capilares. La sangre que lleva el oxígeno viaja por los capilares. Una vez ese oxígeno se utiliza, entonces esa sangre desoxigenada viaja por las venas. Así que esto va a estar ocurriendo por todas las partes del cuerpo de manera simultánea al proceso de respiración. La sangre, para que ella pueda llegar a todas las partes del cuerpo, necesita ser líquida, ¿verdad? Por eso cuando nosotros nos damos una herida, nos cortamos la piel, pues la sangre empieza a salir y dependiendo de cuán profunda sea esa herida, pues la cantidad de sangre que nos va, que esa herida va a, ¿verdad? A presentar. Cuando una persona desarrolla un coágulo, esa sangre está cambiando del estado líquido a un estado más sólido. La sangre se está endureciendo. Si dentro de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Se forma un coágulo, eso va a impedir que la sangre que necesita llegar a todas las partes del cuerpo fluya como se supone que haga normalmente. Así que eso va a impedir que le llegue oxígeno a las partes del cuerpo que requieren oxígeno, que son todas. Y si eso no se atiende, ¿verdad? Adecuadamente, diríamos, ¿verdad? De manera rápida, inmediata, eso puede provocar que el paciente no reciba el suplido de oxígeno que necesita y por lo tanto podría tener unas repercusiones a largo plazo irreparables, sin mencionar, ¿verdad?, que este paciente podría hasta morir. Así que están relacionando, ¿verdad?, de cierta manera, como efecto secundario probablemente a la administración de la vacuna, el que pacientes desarrollen coágulos en la sangre. Y a eso también médicamente se le conoce como una trombosis. Cuando el paciente desarrolla una trombosis, ¿verdad? Tiene que ser atendido porque ese coágulo de sangre de alguna manera le va a impedir que la sangre le llegue a todas las partes del cuerpo y por lo tanto el oxígeno también se va a ver afectado. Así que para que tengan un poquito la idea de a qué se refiere el concepto de los coágulos, pues a eso. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Así que pues. Profe, llegué Ujú. Ok, para avisarle que perfecto. llegué. Gracias. Estaba hablando un poquito, ¿verdad?, de la noticia de última hora que habían suspendido el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por la relación en algunos pacientes, ¿verdad?, de desarrollo de coágulos en la sangre. Oh, wow, no sabía. Sí, salió ahorita la noticia esta mañana. Así que todas las clínicas, por lo menos aquí en Isabel había una clínica de vacunación y precisamente esa era la vacuna que estaban utilizando, pues tuvieron que posponerla hasta que el CDC y la FDA no emitan otras declaraciones
porque pues dentro de la cantidad que se ha estado vacunando a nivel Estados Unidos y Puerto Rico, que muchísimas personas con esa vacuna, pues sí han identificado que han habido casos, ¿verdad? Donde todos en común tienen que han desarrollado algún tipo de trombosis. Y eso, ¿verdad? Es una situación que ocurre de manera aguda, eso ocurre de momento, eso no avisa y es bien, bien serio porque amenaza directamente la vida del paciente. Así que hay que mantenernos, ¿verdad? Pendientes a ver qué pasa. Nada, ¿verdad? Es certero en la vida, así que aquellas que no se han vacunado todavía, ¿verdad? Uno tiene esa incertidumbre, si no me vacuno y me da COVID, si me vacuno y me da un efecto secundario. Yo personalmente, yo estaba bien asustada con la primera dosis. A mí, gracias a Dios, no me dio nada. A mí no me pusieron la de Johnson, ¿verdad? Me pusieron Moderna. Pero todas, en cierto sentido, deben tener algún tipo de efecto secundario y eso va a depender de cada paciente, ¿verdad? Del estado de salud de cada paciente. Si usted no se ha vacunado, considere, ¿verdad?, consultarlo con su médico antes de tomar la decisión. Yo lo hice pues porque tengo niños pequeños y pues, ellos no se pueden vacunar todavía. Pero sí, les confieso que me dio miedito y tengo más miedito de la segunda, que es la que dicen que es más, que los síntomas atacan más fuertecitos. Así que les contaré. Profesora, buenos días, llegué ya. Buen día. Ok, Lineisa, gracias. Tengo el grupito A mí completo. me da miedito y de momento se me quitan las ganas también porque pues vi la noticia de que pues personas con la vacuna ya puesto han sido hospitalizados, porque yo sé que obviamente tú estás propenso a que te dé, aunque tengas la vacuna, pero ya hospitalizarte, entonces, ¿de qué manera nos va a proteger la vacuna entonces? No Sí, veo es que como que un mira, rayito de esperanza, me siento perdida con este tema. la realidad es que ninguna, ¿verdad?, vacuna te va a dar la certeza al 100% de que tú no vas a padecer la condición. A nosotros nos vacunan de varicela, ¿verdad? A mí me vacunaron cuando pequeña de varicela y a mí me dieron varicela y me dieron fuertes cuando niña. Tendría como 12 años. Así que nada es 100% seguro y todo va a depender, ¿verdad?, de cómo tú reacciones a la administración. Yo me puse la primera de la del COVID. Yo nunca me he vacunado de influenza, nunca. Me puse la del COVID, pues porque hicieron la vacunación a través de la institución, pues fui, no sentí ni cuando me pusieron, que hasta dudé que la jeringuilla tuviera la sustancia, porque no sentí ni el pinchazo, ni sentí cuando por lo general te introducen el líquido, uno lo siente, yo nada. Yo al otro día sí, el brazo me dolía un poquito como cuando uno hace ejercicio, pero nada más. Tuve 3 días que, pues, yo no hice nada. Yo estaba tranquilita en casa, cociné, fue lo único que yo hice de la casa. Pero sí sé de personas que estuvieron, ¿verdad?, que les dio dolor de cabeza, que les dio fiebre, que cada cual es diferente. Hay personas que hasta donde le administra la vacuna se le inflamó. De la segunda dosis, pues sí, me han dicho que ha dado síntomas fuertes. Vamos a ver. Pero, pues, la gente, lo que pasa es que la gente tiene ¿verdad?, el pensamiento de que me vacuné, ya a mí no me va a pasar nada, no me voy a proteger, y eso no es, ¿verdad?, lo que están recomendando. Uno tiene que seguir cuidándose. Lo que la vacuna establece es que esperan que si te diera COVID, porque te puede dar, pues tú no tengas el COVID, que te tengan que hospitalizar, que esté, ¿verdad?, tu cuadro clínico sea bien complicado. Te pueden dar síntomas, pero se supone que sean más leves. Pero como pues nadie es igual, no todos los cuerpos son iguales, pues hay personas que sí pueden tener COVID, adicional que hay más, ¿verdad?, distintas variantes del virus. Y dependiendo de la vacuna, todavía eso no se ha probado de que sean, ¿verdad?, resistentes a todas esas variaciones en términos del virus. Así que eso, pues, uno tiene que encomendarse a Papito Dios y, pues, esperar que no pase nada. Y es una decisión bien personal porque la vacunación es voluntaria. Pero, pues, nada, quería comentarles eso, no para meterles miedo ni nada, sino para comentarles, ¿verdad? Habíamos visto parte de cómo funcionaba el sistema cardiovascular y si no tenían la idea de a qué era lo que lo estaban relacionando, pues quería que tuvieran esa noción y pudieran entender un poquito, ¿verdad? Asociarlo al sistema y al material que discutimos y entender a qué se refiere el concepto, ¿verdad?, de cuando tenemos un coágulo, ¿ok? Así que, ¿verdad? Y como notita al cárcel, yo trabajo con un médico internista y, ¿verdad?, estaba comentando que a los pacientes que he atendido con COVID en el hospital, que han estado, ¿verdad?, hospitalizados, muchos de ellos los tienen que tratar con anticoagulantes, porque aparentemente también el COVID, hay pacientes que
ellos presentan, ¿verdad? Como parte de esos síntomas y esos signos, también desarrollan coágulos y les tienen que administrar anticoagulantes para mantener esa sangre líquida y evitar que padezcan, ¿verdad? De una trombosis y que sean las consecuencias peores. Así que esto es un tema, ¿verdad? Bien complejo, todavía hay mucha desinformación, así que hay que estar pendiente y tratar de leer de las fuentes oficiales para evitar o no crear, ¿verdad? Histeria y esas cositas. Pero nada, ya hablamos de ese tema. Quisiera, ¿verdad? Preguntar antes de hablar sobre el tema que tengo para hoy, que es el sistema reproductor. Ese sistema lo vamos a dividir en las dos clases de hoy y mañana, porque a pesar de que el sistema es uno, ¿verdad? Vamos a ver diferencias en términos del género masculino y el género femenino. Vamos a estar trabajando hoy con el femenino, mañana hablamos del masculino, y entonces, como les dije que el jueves no las voy a estar reuniendo, el ejercicio tipo previta corta que les voy a enviar va a ser del sistema, ¿verdad? Que incluya tanto el femenino como el masculino, ¿ok? Pero antes de eso quería que refrescáramos, que repasáramos un poquito sobre el sistema respiratorio para identificar si alguien tenía, ¿verdad? Alguna duda con relación a ese sistema. Como repaso, habíamos estado ayer hablando, estamos aquí, sobre ese sistema respiratorio. Me dejan saber si pueden ver la pantalla. Se le está cayendo la llamada a Ilvis. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Así que, recapitulando lo que discutimos ayer como parte de este sistema se encarga, ¿verdad?, de que el cuerpo tenga la capacidad de poder llevar a cabo ese proceso de respiración. Cuando nosotros hablamos del proceso de respiración, nos referimos a un intercambio que ocurre de gases, donde el cuerpo, ¿verdad?, inhala aire del ambiente que rodea, ¿verdad?, el ser humano, del ambiente externo. Ese aire va a tener, ¿verdad?, en su composición contiene oxígeno. Ese oxígeno lo necesitamos los seres humanos para mantenernos, ¿verdad?, con vida. Ese oxígeno tiene que ser transportado a través de la sangre a todas las partes del cuerpo. Así que cuando nos referimos a ese proceso de respiración, hacemos ese intercambio donde el cuerpo retiene oxígeno y libera un material gaseoso de desecho, que ¿cuál es? ¿Cuál es ese material de desecho? ¿El dióxido de carbono? El dióxido de carbono. Déjame verificar si las tengo. ¿Las tengo a todas? No, se me cayeron tres estudiantes. Déjame verificar si soy yo. Yo me escucho entrecortada o ustedes tienen dificultad para escucharme. Las que están conmigo, que son Lineisa e Ismaris. Yo te escucho bien. Ok. Pues deben ser las conexiones de ella. Si en algún momento ustedes no me escuchan, ¿verdad? Me levantan la manita, le dan al icono de la manita o me interrumpen. Porque pues ahora mismo tengo solamente 2 estudiantes. Las otras 3 se les cayó la llamada. Déjenme verificar. Ahí entró Beatriz. Me faltarían Arlene. Y entonces Ilvis también se le cayó. Llegó Ahora, Arlene. Ahora es que me sí. llamada y se me cayó. Yo Ok. tengo claro, quizás sea eso. Pues vamos a ver, porque se les cayó a Arlene, Ilvis y a Beatriz, se les cayó la llamada como que a la misma vez. Vamos a ver si es que no hay dificultades con la conexión. Estoy llamando a Ilvis A mí a ver por si lo puede menos fue conectar. por la llamada, yo creo. Ah, ok. No, pues yo estoy utilizando el hotspot de AT&T, así que pues no, por lo general a mí aquí no me falla AT&T. Vamos a ver. Pues nada, estábamos hablando, ¿verdad?, que ese proceso de respiración es un proceso que ocurre constantemente y es un proceso involuntario donde se hace un intercambio de gases, el cuerpo retiene el oxígeno que se encuentra en ese ambiente externo y libera entonces el material gaseoso de desecho, que es el dióxido de carbono.
Dentro de este sistema hay, ¿verdad? Como para todos los sistemas, hay órganos que participan para que ese proceso, ese intercambio de gases ocurra. El aire va a entrar inicialmente cuando nosotros inhalamos, que es tomar, ¿verdad?, aire por la nariz, por esos dos orificios que son las fosas nasales, y va a comenzar su viaje, ¿verdad?, hasta que finalmente pueda llegar a los pulmones, que específicamente dentro de los pulmones en los alveolos es que se da entonces ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Una vez ese aire entra por las fosas nasales, va a entrar a la cavidad nasal, va a pasar a través del área de la garganta, que es la faringe, pasa por lo que nosotros le llamamos la caja de voz, que es la laringe, y luego va a llegar hasta la tráquea. La tráquea, ¿verdad? Es un tubito. Y antes de eso, perdónenme, pasa por el esófago también, que trabaja como parte del sistema digestivo. Cuando llega, ¿verdad? Se conecta con la tráquea, que es una continuación de ese tubo, ¿verdad? Hacia abajo de manera vertical. Esa tráquea se va a dividir en ¿cuántas partes? ¿En cuántas partes se divide la tráquea? En dos. ¿Por qué? Porque va a dirigirse ese aire específicamente hacia los bronquios. Tenemos dos bronquios y esos bronquios van a tener unas pequeñas ramificaciones que se conocen como bronquiolos. Ya a este nivel estamos llegando a los pulmones y finalmente, ¿verdad? Cuando el aire llega a los pulmones, entonces en unos sacos que están contenidos ahí es donde ocurre ese intercambio de oxígeno y se libera dióxido de carbono. Bien importante, como tenemos órganos dentro de este sistema que comparten funciones con la del sistema digestivo, como por ejemplo la faringe y el esófago, ¿verdad? Aquí en este sistema digestivo, en este sistema respiratorio, perdón, trabaja una valvulita que se llama la epiglotis, que es lo que va a identificar qué es lo que está pasando en ese momento a nivel del esófago para poder identificar si abre o cierra. Si ella abre, ¿verdad?, permite el paso del aire para que entonces pueda llegar a la tráquea. En el caso del sistema digestivo, pues ella va a impedir el paso de alimentos si es que estamos ingiriendo alguna comida o bebida. Ok, así que esta válvula va a estar constantemente trabajando para identificar qué es lo que está pasando por esa parte y poder identificar y permitir, ¿verdad?, que pase aire o que sea el alimento lo que esté pasando. Los pulmones tienen la capacidad, habíamos estado mencionando, de expandirse y contraerse. Para que ellos tengan esa capacidad, ellos necesitan humedad, ellos necesitan estar, ¿verdad?, lo suficientemente humedecidos por un tejido que se encuentra a su alrededor, que se conoce como la pleura. La pleura es una membrana que protege los pulmones, ¿verdad?, a su alrededor y le permite tener esa humedad para que ellos puedan abrir y cerrar durante ese proceso de respiración. También participa en este proceso el diafragma, que se encuentra dividiendo, ¿verdad?, justamente en la parte de abajo de los pulmones, dividiendo el área del pecho, el área torácica, del área abdominal. Y junto con ese movimiento, ¿verdad?, el diafragma crece o se disminuye cuando nosotros estamos llevando a cabo ese proceso de respiración. Para entender un poquito mejor ese proceso de respirar, cuando nosotros inhalamos, ¿verdad?, que introducimos ese aire por las fosas nasales, los pulmones se cierran, ellos se contraen. Cuando nosotros exhalamos, que al exhalar es que nosotros liberamos ese dióxido de carbono, entonces los pulmones se relajan. Y de esa misma manera, ¿verdad?, de manera simultánea, ese diafragma va a ir creciendo. Por eso nosotros vemos que la parte del pecho, entre el pecho y el abdomen, se va expandiendo y a la misma vez, ¿verdad?, cuando se exhala, baja esa cavidad. ¿Ok? Así que habíamos estado hablando de cuál era el especialista que trabajaba para tratar, diagnosticar, prevenir condiciones relacionadas a este sistema. ¿Quién me dice cómo se llama? Neumólogo. El neumólogo. El neumólogo es ese especialista que trabaja con todos los órganos respiratorios, ¿verdad? Y todas esas condiciones que afectan, ¿verdad?, al ser humano relacionadas a este mismo sistema. Dentro de cada especialidad, para todas las especialidades, tenemos subespecialidades, ¿verdad? Muchas veces un neumólogo se concentra tal vez en lo que son
condiciones relacionadas al sueño, como yo les mencioné de la apnea, personas que dentro de sus patrones de sueño dejan de respirar. Pues hay médicos que trabajan específicamente con esa condición y con esos tratamientos para esa condición. Hay otros que trabajan específicamente con condiciones que afectan a los niños. Un neumólogo pediátrico es un subespecialista. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo del área de expertise de esta persona, de este médico, va a ser su subespecialidad. ¿Alguien tiene alguna duda con relación al sistema respiratorio? ¿Algo que no haya entendido de ayer? No, ninguna duda. Ok, perfecto. Hoy quiero hablarles, ¿verdad? Les mencioné que íbamos a estar hablando del sistema reproductor. Sistema reproductor es uno también ¿verdad? Todos los sistemas son importantes, todos tienen funciones particulares y le permiten al cuerpo llevar a cabo distintos procesos, ¿verdad? Que son importantes para nosotros como seres humanos. El reproductor no es la excepción. Vamos a estar concentrándonos, ¿verdad? Hablando específicamente del femenino en la clase de hoy y en la clase de mañana nos concentramos en el sistema masculino porque cada uno va a tener diferencias en términos de órganos. A pesar de que los dos en general, ¿verdad? Tienen la misma función, cada uno, ¿verdad? De acuerdo al género del paciente, tiene funciones independientes de acuerdo a la anatomía de esa persona, ¿ok? ¿Pueden ver aquí la presentación del sistema reproductor? ¿Se ve? Sí. Sí, yo lo veo. Ok, este material se lo voy a estar colocando en la parte de files de Teams y se lo voy a estar compartiendo por correo electrónico una vez terminemos la clase. Cuando hablamos del sistema reproductor, ¿verdad? De manera generalizada, sin aplicarlo a ningún género en particular, hablamos de que es un conjunto de órganos y conductos dentro del cuerpo humano que van a trabajar en conjunto, ¿verdad? Van a trabajar todos a la vez para permitir que el cuerpo humano pueda llevar a cabo el proceso de procreación, ¿verdad? De reproducción. Cuando el cuerpo humano tiene la capacidad de producir, de generar, ¿verdad? De crear nuevos individuos dentro de la especie, a eso le llamamos reproducción. Así que este sistema reproductor, tanto femenino como masculino, ustedes van a aprender o a repasar porque deben, ¿verdad? Deben ya tener cierto conocimiento, que hay órganos que van a estar trabajando y van a permitir que ese individuo pueda aportar, ¿verdad? Al proceso de reproducción. Para este proceso sabemos que necesitamos, ¿verdad? Dos personas, porque la mujer no puede tener, ¿verdad? Generar un nuevo individuo por sí sola, ni tampoco el hombre lo puede hacer. Necesitamos la función de ambos sistemas, de ambos géneros, para que entonces esta nueva vida pueda ser creada. Hablando específicamente del sistema reproductor femenino, ¿verdad? Lo vamos a aplicar al cuerpo de la mujer. Dentro de este sistema reproductor femenino vamos a encontrar un grupo de órganos que son los que se encargan dentro de esa función de permitir la procreación. Parte de esa función aplicada al sistema es la producción de la célula sexual femenina. En la mujer, ¿verdad? Nosotros vamos a crear lo que es el óvulo, esa mitad, ¿verdad? De lo que va a ser el nuevo individuo, la nueva persona que se va a estar creando como parte de este proceso de reproducción. Así que una vez el cuerpo de la mujer llega a una edad, ¿verdad? Donde tiene la madurez para crear este óvulo, ¿verdad? Entonces es que van a estar trabajando todos estos órganos en conjunto para que ese óvulo pueda ser fecundado y por lo tanto pueda crearse una nueva vida. Hasta ese momento donde el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Todavía está muy joven para poder crear esta célula sexual femenina, pues el cuerpo se va a ir preparando, van a ir madurando esos órganos y va a ir preparándose para cuando pueda tener esa capacidad. Así que esa edad va a llegar, ¿verdad? Aproximadamente entre pre y adolescencia. ¿Ok? Dependiendo del cuerpo de las niñas, va a ser la edad en que ya ese cuerpo llegue a la madurez requerida para poder crear esa célula sexual. El sistema reproductor femenino se va a componer del útero, ¿verdad? El útero nosotros por ahí le conocemos como la matriz, el término correcto es el útero. Tenemos 2 ovarios en la zona pélvica, uno a cada lado, ¿verdad? Del útero.
Tenemos trompas de falopio que van a estar conectadas a cada ovario y tenemos la vagina, que también forma parte del sistema reproductor femenino. Cuando nos referimos al útero, les presento, ¿verdad?, una imagen de cómo es la forma del útero. Mírenlo aquí. El útero es un órgano compuesto por tejido muscular y fibroso, ¿verdad? Tenemos músculos, los músculos lo van a aprender en el sistema musculoesqueletal. Los músculos tienen la capacidad de contraerse y relajarse. Así que son bastante, es un órgano flexible y al tener tejido fibroso es un órgano bien fuerte. Este órgano se va a encontrar situado entre lo que es la vejiga y el recto o el ano. O sea que si usted se orienta en términos de su propio cuerpo, se encuentra en la zona pélvica. Cuando hacemos referencia al sistema reproductor, todos esos órganos van a estar, una vez culmina esa zona abdominal, ¿verdad?, más hacia el área de la cadera, el área pélvica. El útero tiene forma, ¿verdad?, y tamaño aproximado, bien parecido a lo que es una pera. Estamos hablando en este caso de una mujer que no se encuentra en estado de embarazo, una mujer que no esté embarazada, ¿verdad? Ese va a ser el tamaño y la forma más parecido. Y tiene aproximadamente 3 pulgadas de longitud. Así que si usted se fija, en términos del tamaño, es un órgano relativamente pequeño. Cuando una mujer está embarazada, ¿verdad?, está en estado de gestación, ese útero, dependiendo de cuán avanzado esté ese embarazo, puede llegar a expandirse hasta 20 veces su tamaño y su peso original. Así que fíjense, cuando les digo que es un órgano bien fuerte y bien flexible, con esto no validamos esa información, ese dato, porque al tener ese tejido fibroso, ese tejido muscular, va a tener la capacidad de estirarse y expandirse, pero también de resistir, tener hasta 20 veces su tamaño. ¿Ok? Así que una persona, ¿verdad? Y todos estos datos que les estoy dando es una persona que esté saludable. Así que, si se fijan, por eso decimos que es un órgano que está compuesto de tejido fibroso, tejido muscular y que es un órgano bien fuerte. Hablando del próximo órgano, ¿verdad? Aquí hablamos de dos específicamente. Nosotras las mujeres tenemos 2 ovarios. Los ovarios son órganos que tienen una forma almendrada, ¿verdad? Una forma ovalada. Y se encuentran también localizados en la zona pélvica. Cada uno de los ovarios está sujetado, ¿verdad?, por unos ligamentos que los mantienen en su lugar, en su posición. Dentro de cada uno de los ovarios tenemos miles de pequeños saquitos que se llaman folículos y ahí están contenidos, ¿verdad?, los óvulos, que son la célula sexual femenina. Los ovarios permiten que el cuerpo de la mujer produzca lo que se conocen como las hormonas femeninas, que son 2, el estrógeno y la progesterona. Así que cuando el cuerpo de la mujer tiene la capacidad, ¿verdad?, de producir estas hormonas y preparar el cuerpo, ¿verdad?, para que esa célula sexual se madure y pueda ser liberada, pues entonces a nosotras es que nos llega por primera vez lo que le llamamos acá la regla, pero el término correcto es la menstruación. Cuando decimos que los ovarios están sujetados, ¿verdad?, y conectados al útero en cierta manera y para que ellos permanezcan en su lugar, estas membranas se conocen como las trompas de falopio. Las trompas de falopio sirven de conexión, son unos tubos que van a estar conectando lo que son los ovarios del útero. Miren los ovarios aquí al lado y el útero aquí. Ellos miden aproximadamente, ¿verdad?, un poquito más, un poquito menos, 5,5 pulgadas y sirven como transporte cuando el cuerpo de esa mujer, de esa jovencita, ya esté preparado para liberar el óvulo. Ellos van a servir de transporte para que ese óvulo, pueda ser liberado y pueda llegar al útero. Cuando hablamos, ¿verdad?, de ese proceso de que el cuerpo de la mujer esté preparado, madure, tenga la edad suficiente, ¿verdad?, y pueda tener la capacidad de llevar a cabo ese proceso de reproducción o de procreación, ¿verdad? Hablamos específicamente de ese ciclo menstrual o la menstruación. Cuando los huevos están, ¿verdad?, en el cuerpo de la mujer, los huevitos, la célula sexual femenina siempre va a estar presente. Los ovarios siempre los van a tener ahí almacenados. Pero a partir, ¿verdad?, de
entre la preadolescencia y la adolescencia. Hay niñas que son más precoces, hay niñas que se tardan un poquito más. Eso depende del cuerpo de cada chica, ¿verdad? Cuando tienen esa capacidad, ya ese cuerpo está preparado, entonces esos óvulos van a empezar a ser liberados. Y eso se hace a través de lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene una duración de entre 21 y 28 días. Si usted tiene hermanas, tiene mamá, tiene hijas, usted se va a dar cuenta que no todas, ¿verdad? Las mujeres tenemos exactamente el mismo ciclo menstrual. No todas vamos a tener, ¿verdad? Cada 28 días o cada 25 días nuestra menstruación. Eso puede variar de mujer en mujer. Sí, el ciclo va a ser, ¿verdad? Va a tener las mismas etapas, pero van a haber ciertas diferencias dentro de este proceso, porque cada cuerpo, ¿verdad? Tiene una manera particular de responder. No tenemos esa, tenemos, ¿verdad? Básicamente la anatomía, ¿verdad? Es parecida, pero vamos a tener diferencias a pesar de que todas seamos mujeres. Así que durante este proceso de la menstruación, estamos hablando de que ese óvulo se va a liberar. Aquí en este proceso, el cuerpo va a comenzar a producir esas hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, que ellas permiten que el útero, ¿verdad?, esté preparado y van a enriquecer un órgano que el cuerpo de la mujer va a contener, y decimos que es un órgano efímero porque va a estar presente solamente cuando, ¿verdad?, el cuerpo de la mujer esté en etapa de gestación, ¿verdad?, esté embarazada, que es la placenta. Esto va a prepararse en cada ciclo menstrual, pero si ese óvulo no es fecundado, ¿verdad? No existe la posibilidad de que haya un embarazo, pues entonces ese óvulo se va a liberar. Todo eso que él se preparó en el cuerpo tiene que ser expulsado y se va a considerar también como un material de desecho. Así que si ese óvulo no se fecunda, no hay fertilización, el cuerpo lo va a tener que eliminar junto con esa placenta que se estaba preparando. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un sangrado. Por eso, una vez al mes, nosotros tenemos la famosa menstruación, que hay quienes la pasan feliz de la vida, hay quienes nos torturamos una vez al mes, ¿verdad? Y lo vemos en un sangrado que podría durar entre 3, 4, 5, 7, hasta más días quizás. Y va a variar también de cuáles son los síntomas asociados a ese proceso. Hasta el momento, ¿alguna duda? No. En esta imagen les presento, ¿verdad?, cómo es que ocurre ese ciclo menstrual, ¿verdad? Lo que nos dice, ¿verdad? Cómo ocurre ese ciclo es que el día 1 es el día que comenzamos a tener la menstruación. El primer día de ese sangrado, y aquí en promedio, ¿verdad? Dice que dura 5 días. Por eso decimos, hay quienes le duran 2, hay quienes le duran 3, hay quienes le duran 7, hay quienes sangran bien poquito, hay quienes sangran mucho. Todo eso va a variar, pero el promedio es que dure aproximadamente unos 5 días. Así que el día 1 del ciclo es el día en que se comienza con ese sangrado. Vamos a asumir que son esos 5 días, pues es ese proceso, ¿verdad?, de menstruación. A partir del día 6 hasta el día 11, esos días, ¿verdad? No hay posibilidad de que el cuerpo de la mujer pueda fecundar un óvulo, porque esos días son días infértiles. En esos días el cuerpo se está preparando nuevamente, ¿verdad?, para la posibilidad de que ese óvulo pueda ser fecundado. Ahora bien, en esta ventana de los días 12 al día 16 es donde el cuerpo de la mujer tiene la mayor probabilidad, ¿verdad?, de que en caso de que haya una interacción sexual, sí la mujer quede embarazada, o sea que ese óvulo sí sea fecundado, ¿verdad? Así que en el caso de que sí haya habido un intercambio sexual, podría ser el caso, ¿verdad?, que en alguno de estos días sí entonces quedemos en estado de embarazo. Ahora, si luego de esa ventana, ¿verdad?, de los días 17 al día 28, estos días también se consideran días infértiles. Así que si usted se fija, en un periodo de 28 días, son más días los días que no hay posibilidad de que una mujer quede en estado de embarazo versus los días que sí. Para que una mujer quede embarazada, ¿verdad?, tiene que aprovechar esa ventana de estos 5 días.
para mujeres que tienen dificultad, ¿verdad?, para quedar embarazadas y desean tener un bebé, tienen que acudir a un médico especialista que va a determinar, ¿verdad?, de acuerdo a su cuerpo, va a determinar específicamente cuál es esta ventana de estos días fértiles para que se aproveche, ¿verdad?, ese proceso y que haya mejor probabilidad de que esa mujer quede embarazada. ¿Ok? Así que si en el caso de que en este periodo ese óvulo no haya sido fecundado, haya habido, ¿verdad?, interacción sexual y no haya rendido fruto o que no se haya tenido interacción sexual, pues entonces el cuerpo va a estar preparándose nuevamente, ¿verdad?, para volver a comenzar otro ciclo y entonces liberar todo ese material que el cuerpo preparó para estos días, entonces poderlos liberar en el próximo ciclo con el sangrado. Así que esto va a ocurrir constantemente y estamos partiendo, ¿verdad?, todo lo que yo les discuto aquí con relación a los sistemas, partiendo de la premisa de que el cuerpo está trabajando como se espera. Por eso decimos que hay diferencias. Hay cuerpos, ¿verdad?, que tienen una menstruación irregular, que esto, ¿verdad?, no ocurre cada 28 días y la menstruación le va a llegar, ¿verdad? No se sabe ni cuándo. Puede llegar hoy, puede llegar en 3 meses, como puede llegar en 6. Esos son casos, ¿verdad?, aislados. Esos son funcionamientos no normales del cuerpo. Como dentro de estos 28 días, el cuerpo se está preparando, esos órganos del sistema reproductor están trabajando cada uno en busca de que esto, ¿verdad?, estos días permitan la fecundación de un óvulo. Los cambios en términos hormonales dentro de estas distintas etapas van a ser, ¿verdad?, bien variados. Así que en todo este proceso nosotros vamos a tener, en términos emocionales, altas y bajas. Por eso nosotros a veces estamos como en una montaña rusa de emociones. Muchas veces ni nosotros mismas entendemos qué es lo que está pasando. Así que esto, ¿verdad?, no necesariamente va a ocurrir en todas, pero muchas veces en todo ese mes tenemos días que estamos más susceptibles, hay días que estamos, ¿verdad?, que todo nos da coraje, hay días que hay cosas que nos hacen llorar y es todo por esos mismos descontroles hormonales que están ocurriendo tras bastidores porque el cuerpo está trabajando, ¿verdad?, dentro de ese ciclo menstrual. Así que en esta ventana de estos 5 días podemos tener unos signos y unos síntomas que también van a variar. Junto con ese sangrado, hay quienes vienen, ¿verdad?, acompañadas de un dolor bien severo, hay otras que vienen acompañadas de un sangrado bien abundante, a otras nos da fiebre, nos da dolor de cabeza, nos da náusea. A mí particularmente me dan síntomas como cuando uno está embarazada. Ayer fue un día que yo estuve hasta con fiebre y no era que estaba enferma, estaba pasando por todo ese proceso que en mi cuerpo es normal. Conozco personas que tal vez ni se enteran que están en menstruación, que eso ni les da dolor, ni se inflaman. Esas son bendecidas, diría yo. Así que por eso vamos a ver distintos cambios en términos emocionales, en términos físicos, porque nuestro cuerpo se va a sentir cansado, se va a sentir agotado, se va a sentir de distintas maneras, dependiendo en qué etapa de este ciclo menstrual se encuentre. ¿Ok? Dudas, preguntas, comentarios. Estoy bien. ¿Familiarizadas con lo que estoy discutiendo? Sí. Profesora, algunas veces falla el ciclo menstrual, ¿verdad? En mi caso, yo soy irregular y a veces antes de estar en tratamiento estaba hasta 9 meses sin menstruar. Wow. Sí, por eso les digo, esto es partiendo de una mujer que esté normal. En una persona, en una mujer que no tenga un ciclo menstrual regular, nada de esto le va a aplicar. Porque no va a haber certidumbre de cuándo va a estar este periodo, ¿verdad? Y si este periodo no ocurre, pues no se va a tener certeza de cuándo estos días van a estar, ¿verdad? Esa ventana va a ocurrir. Así que esto es partiendo de una mujer que tenga un sistema normal, que esto ocurra específicamente cada 28, cada 30 días. ¿Ok? Por eso yo les digo, mujeres que no pueden tener bebés y tienen que someterse a tratamiento, pues este cálculo lo tienen que hacer de acuerdo a su cuerpo, a cómo ocurre en su sistema. Actualmente estoy bajo tratamiento y entonces mi regla pues llega normal, pero es debido al tratamiento, porque si no, no me llegaba.
Y muchas veces hay mujeres que al no ser regular les recomiendan utilizar métodos anticonceptivos que permiten entonces regular el ciclo y siempre entonces ahí con las pastillas te va a llegar específicamente en el día 29, en el día 29, por decirlo así, ya uno termina el paquete de las pastillas y ahí empieza. Así que por eso decimos que van a haber variaciones, van a haber distintos cambios. A mí personalmente, este periodo es bien problemático. Ha mejorado, porque no les voy a negar, ¿verdad? Una vez yo tuve a mis niños, el proceso mejoró, pero no es que ya yo no tengo los síntomas. Yo tengo un mes que es excelente y tengo un mes que es muriéndome, literalmente. Así que ya es cuestión de uno aprender a conocer el cuerpo. Uno tiene que aprender a ir conociéndose, ¿verdad? Y mantenerse en comunicación con el médico y poder identificar cuándo se está pasando, ¿verdad? De lo normal y cuándo ya yo necesito recibir atención médica. Pero en mi caso, ¿verdad? El resto de los días yo estoy así, literal. Y muchas veces, ¿verdad? Aquí no me entienden y mamá pelea, pero es que no está en mí. Hay días que yo me siento bien contenta, hay días que yo me siento que no quiero ni que me hablen. Y es parte de todo ese proceso. Y es totalmente normal. El último órgano de este sistema es la vagina. La vagina es una estructura en forma de tubo también que se va a extender desde el útero hasta la parte externa del cuerpo. Regresando un poquito, ¿verdad? Hacia atrás para que, déjenme aquí, ¿verdad? Sabemos que tenemos el útero aquí. La vagina se va a extender, ¿verdad? En forma de tubo desde el útero hasta la parte externa del cuerpo, hasta la parte de afuera. ¿Ok? La anatomía de la vagina es como les voy a estar explicando a continuación. Está compuesta de dos pares de labios. Los labios mayores son los labios de la parte de más de afuera, la parte externa del cuerpo, pero en la parte interna también tiene un par de labios que son los labios menores. La vagina contiene el clítoris, que es un órgano sensitivo, es un tejido, ¿verdad?, que va a participar en esa interacción sexual. Y tiene la zona del perineo, que es la región entre específicamente el orificio de la vagina y el recto. El perineo es esta parte de aquí. Aquellas que hemos tenido, ¿verdad?, bebés, conocemos que cuando el parto es a través de la vagina, es un parto natural. Muchas veces hay mujeres que le tienen que hacer una incisión en esta zona del perineo para permitir que cuando el bebé está saliendo, ¿verdad?, tenga más espacio. Muchas veces, y he tenido grupos anteriores que se confunden y dicen, no, yo orino por la vagina, créanmelo o no, eso ocurre. No orinamos por la vagina, orinamos por la uretra, según lo aprendimos en el sistema urinario. Simplemente la apertura, ¿verdad?, de la uretra está bien cercana a la apertura de la vagina. Uno podría pensar que están ahí, que es lo mismo, y no. La apertura de la vagina se encuentra, mírenla aquí, y la apertura de la uretra es otro huequito que está en la parte más hacia arriba, ¿ok? Así que no orinamos por la vagina, orinamos por la uretra. Simplemente, ¿verdad? Esos dos orificios se encuentran cercanos. Esas dos aperturas son las partes externas, ¿verdad? Por un sistema vamos a eliminar el material de desecho que habíamos aprendido, que eran las sustancias nitrogenadas, junto con el agua que se filtra, que producen los riñones, y por la vagina entonces liberamos, cuando no estamos en estado de embarazo, vamos a liberar esa preparación que el cuerpo llevó a cabo para intentar, ¿verdad?, que se fecundara esa célula sexual femenina. Así que no podemos confundir las dos aperturas. Cada una tiene su función particular, ¿ok? ¿Dudas hasta el momento? No. Tenemos que mencionar, ¿verdad?, que como parte de este sistema reproductor femenino, los senos, también conocidos como las mamas, forman parte, en el caso de nosotras las féminas, de nuestro sistema reproductor. ¿Qué son los senos? Pues son unas protuberancias en el área del pecho, en el área torácica, ¿verdad? El tamaño va a variar entre cuerpo y cuerpo. Ellas se componen de tejido adiposo, mayormente tejido graso y tejido muscular. Dependiendo de cuál sea esa acumulación de tejido adiposo, ¿verdad?, va a ser el tamaño. Hay quienes tienen los senos más grandes, hay quienes tienen los senos más pequeños. Todo eso va a variar del cuerpo de cada mujer.
Los senos tienen una función particular, ¿verdad? En este proceso de reproducción, en este proceso de gestación, porque es el método de alimentación normal, natural del cuerpo, una vez nosotros damos a luz. Así que a través de la lactancia, el cuerpo de la mujer está preparado y tiene la capacidad de ofrecerle a ese bebé recién nacido todos los nutrientes que necesita. Y este tema, ¿verdad? Es un tema bien controversial en términos de la maternidad, porque tenemos muchos mitos, ¿verdad? Y mucha desinformación al respecto. Todas las mujeres van a tener la capacidad de producir leche materna. Esto va acompañado de toda esa producción de hormonas femeninas y de todo este proceso de gestación, ¿verdad? Hay mujeres que tienden a dar mucha leche, hay mujeres que dan menos, pero ¿verdad? Por regla, una mujer que recién tiene un bebé, que recién da a luz, tiene la capacidad, si empieza, ¿verdad? A se me fue la palabra, no es manipular. Les digo la palabra después. Cuando damos a luz, ¿verdad? Siempre que nosotros tengamos la oportunidad de pegar a ese bebé para que comience a lactar, pues nuestro cuerpo va a producir esa leche materna y podemos llevar a cabo el proceso de lactancia. Los senos, aparte de esta función, ¿verdad? Como parte de la gestación y la maternidad, también forman parte, ¿verdad? Y tienen funciones estéticas y funciones sexuales. ¿Ok? En términos del sistema reproductor, ¿verdad? Si usted acude al especialista del sistema reproductor, que vamos a ver ya mismito, usted puede dialogar con ese médico cualquier situación que usted tenga con relación a los senos, pero actualmente, ¿verdad? La medicina más moderna está designando especialistas en senos porque la incidencia de condiciones relacionadas a las mamas ha ido en aumento y muchas veces cuando tenemos crecimientos anormales o alguna condición de los senos, comenzamos a tratarnos con un especialista que es el ginecólogo, pero podemos acudir a un cirujano especializado en senos. ¿Ok? Dependiendo de cuáles sean esas inquietudes, esas situaciones que tengamos, pues es al médico especialista al que vamos a necesitar recurrir. Y quiero, ¿verdad? Compartir con ustedes algo que encontré precisamente esta mañana. Déjenme ver si lo encuentro en mi celular. Es con relación a eso de la lactancia. Déjenme ver dónde fue que lo guardé. Fabuloso, no lo guardé. Pero estaba leyendo que miren al nivel, ¿verdad? Que el cuerpo está diseñado, que cuando una mujer está lactando, hay un proceso, existe un proceso como que de vacío, cuando el bebé está amamantando, existe un vacío y el mismo pezón absorbe saliva del bebé. Y estaba leyendo que eso ocurre para que el mismo cuerpo de la mamá identifique cuáles son las necesidades en términos inmunológicos de ese bebé. Si al el cuerpo examinar, ¿verdad? Esa saliva que absorbió a través de esa succión que el bebé está haciendo en el seno, si el cuerpo de mamá identifica agentes patógenos, ¿verdad? Virus, bacterias, hongos, empieza a trabajar, ¿verdad? El sistema inmunológico y esa leche que va a producir luego va a preparar al bebé para poder pelear, ¿verdad? Poder combatir cualquier condición relacionada a esos agentes patógenos. Así que aquí es un proceso bien complejo lo que está funcionando, ¿verdad? Dentro de este proceso de la lactancia, pero para mí es algo maravilloso porque como el cuerpo, ¿verdad? De mamá va a tener esa capacidad de identificar qué es lo que el bebé necesita y de esa manera la leche se va a producir con esos elementos que necesita el bebé para poder pelear cualquier condición que esté entrando, ¿verdad? A su cuerpo. Así que es un proceso, ¿verdad? Bien complejo, pero que si usted busca información, hay muchos, ¿verdad? Muchas fuentes de información certera que van educando y van preparando para aquellas que no son mamás, que en algún momento piensan, ¿verdad? Que quieren lactar. Es un tema bien interesante y es un proceso maravilloso. Yo tuve la oportunidad de lactar a mis 2 chicos y sí, es un proceso difícil, uno se cansa, pero sí es algo que crea vínculos y más allá del beneficio en términos de salud, ¿verdad? Tiene otras consecuencias que son maravillosas dentro de la maternidad. Así que
Los senos los vamos a incluir como parte de este sistema reproductor femenino. También les quería mencionar que muchas veces ustedes van a escuchar que el sistema reproductor lo van a estar uniendo con el sistema urinario. Y aquí le van a empezar entonces a llamar a esa unión sistema genitourinario. Aquí vamos a hablar en el área genital, ¿verdad? De esos órganos del sistema reproductor, ya sean masculinos o femeninos, pero los están uniendo con los del sistema urinario. ¿Por qué? Por esto mismo que yo les explico en este caso de la mujer. Como esas aperturas de la uretra y la vagina están tan cercanas, tanto los órganos del sistema urinario como los órganos del sistema reproductor se encuentran en la misma zona pélvica, pues muchas veces las trata el mismo especialista. En el caso de la mujer, el ginecólogo, ¿verdad? Puede tratar condiciones relacionadas al sistema urinario y también va a tratar condiciones relacionadas al sistema reproductor. En esta imagen les presento, ¿verdad?, cómo es esa composición de lo que son los senos. Tenemos el tejido muscular, mírenlo aquí, pero también tenemos tejido adiposo, que es este tejido como amarillento que vemos. El seno, ¿verdad?, va a tener también presencia de lo que se llaman los ganglios linfáticos que viajan, ¿verdad?, entre la zona del seno y ya la zona axilar. Ellos también trabajan con el sistema inmunológico. El área de la areola es esa parte circular, ¿verdad?, que contiene el pezón y que permite que ese proceso de lactancia ocurra, ¿verdad? Por ahí entonces es que bebé se va a alimentar, por ahí es que se va a liberar entonces la leche materna. Y dependiendo de la cantidad de tejido adiposo que pueda tener la paciente, ¿verdad?, va a ser el tamaño de ese seno. Hay mujeres que tienen mayor densidad en el seno, ¿verdad? Eso se conoce como un seno denso. Muchas veces el seno, ¿verdad?, mientras más denso sea, pues más tejido adiposo va a tener y más grande. ¿Dudas hasta el momento con relación a lo que hemos discutido del sistema reproductor femenino? No. Ok. En esta presentación voy a estar saltando un poquito porque, ¿verdad?, quiero hablarle específicamente del sistema masculino mañana, pero para, como nos queda tiempo, adelantar un poquito con este material. Como les dije, parte de la función generalizada de este sistema reproductor que va a incluir el femenino y el masculino, ¿verdad? Esa función general es que se pueda llevar a cabo ese proceso de reproducción sexual donde se va a crear una nueva vida, va a crearse un nuevo individuo. Dentro de ese proceso de reproducción sexual, cuando discutamos mañana el sistema masculino, vamos a ver que entonces al haber esa interacción sexual, la célula sexual femenina se va a unir con la célula sexual masculina y entonces cuando ese óvulo se fecunda, entonces se crea un embrión que es la etapa inicial de esa nueva vida que va a ocurrir como parte de la reproducción o de la procreación. Ese embrión, esa semillita, como le llamamos por ahí, va a recibir la composición genética, ¿verdad? Mitad de la célula femenina y mitad de la célula masculina. Por eso somos mitad de mamá, mitad de papá. Mamá no nos puede hacer sola, papá no nos puede hacer solo. Así que, y en ese proceso, ¿verdad? De esa unión de esa composición genética de ambas células, femenina y masculina, entonces le damos vida a un nuevo ser. Y ese ser, ese embrión, va a ir creciendo, va a ir desarrollándose dentro de lo que se conoce como el periodo de gestación o el embarazo. El embarazo es ese periodo donde ese embrión se va a ir desarrollando dentro del útero de la mujer. Por eso el útero tiene la capacidad y la resistencia para crecer y expandirse hasta 20 veces el tamaño normal dentro de este periodo de embarazo. Un embarazo por lo general va a tener una duración de 40 semanas. Por ahí escuchamos que el embarazo lo dividen en meses. Decir que son 9 meses no estamos siendo certeros porque la realidad es que 40 semanas, cuando lo identificamos, ¿verdad?, y hacemos la conversión a los meses, no son 9, sino son 10 meses. ¿Ok? Así que lo más certero, lo más correcto es dividir ese embarazo en semanas. Y cada semana, ¿verdad?, ese embrión se va a ir desarrollando, va a ir creciendo y las etapas van a ser bien marcadas unas de las otras.
En esta imagen, ¿verdad? Les presento cómo va cambiando ese embrión, ese óvulo fertilizado semana tras semana, ¿verdad? Aquí se los coloca en meses, pero usted va a ir viendo cómo va cambiando y cómo va desarrollando, ¿verdad? En cada etapa ese embrión que va a ser un feto y que finalmente, ¿verdad? En el proceso del parto va a ser un bebé recién nacido. Así que les coloco la imagen y les coloco una foto, ¿verdad? Más realista de cómo se va viendo esa nueva vida dentro de las distintas etapas de la gestación. En términos del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Pues como el útero va a estar creciendo, va a necesitar tener espacio, así que el útero al crecer va a ir desplazando el resto de los órganos del sistema urinario y del sistema digestivo, porque va a necesitar ocupar el espacio que tal vez le está ocupando a órganos del sistema digestivo a medida que ese embrión va creciendo y se va desarrollando. Así que por eso, dentro del periodo de embarazo, a la mujer le va creciendo la barriga, esa zona abdominal se va creciendo, se va abultando, porque ese bebé se va a ir desarrollando y también va a ir creciendo. En las primeras semanas, ¿verdad? Las primeras 4 o 8 semanas, muchas veces no tenemos barriga, no se nos nota casi. Ya es a partir desde el tercer mes o la semana entre la semana 9 y la 12, que entonces se comienza a abultar un poquito esa área del abdomen, hasta finalmente hay mujeres, ¿verdad?, que tienen hasta 2 veces el peso que tienen normalmente en estado de embarazo, ya a punto de dar a luz. También eso van a haber diferencias entre cada mujer. Si ya ustedes son mamás, las que tenemos más de un bebé no, porque los míos ya son grandes, pero las que hemos tenido más de un hijo, vemos que a pesar de que no, ¿verdad? Están creciendo dentro de nuestro cuerpo, ningún embarazo es igual. No todas las barrigas son del mismo tamaño, no todos los bebés nacen con el mismo peso, no todos los embarazos son igual de normales, ¿verdad? Vamos a ver diferencias en términos de un proceso y de otro. Así que esto, ¿verdad? En términos de cómo el cuerpo de la mujer va a ir cambiando, eso también puede variar. En términos del cuerpo de la mujer, del peso de la mujer, van a haber muchos factores que van a influenciar, ¿verdad? Las diferencias que se pueden experimentar dentro de este proceso de gestación. Vamos a presentar terminología aplicada específicamente, ¿verdad? Las que le voy a estar señalando en este slide, vamos a verlo específicamente en el cuerpo de la mujer. Mañana vamos a repasar entonces el resto que van a ir aplicados a lo que es el hombre. En el caso de las palabras raíces más comunes para referirnos a la mujer, hemos visto que óforo se utiliza para referirse a los ovarios. Cualquier término que incluya óforo en su composición va a hacer referencia a alguno de los ovarios. Salpingo hace referencia a las trompas de falopio y ustedes lo vieron en los ejercicios y en ¿verdad? Las distintas evaluaciones que tuvimos con relación a la terminología. Bulbo hace referencia, ¿verdad?, al concepto de vagina, también conocida como la vulva. Histero hace referencia a lo que es el útero. En el caso de mamo o masto, lo vamos a escuchar para hacer referencia a los senos. Y dentro, ¿verdad?, de distintos procedimientos que se le llevan a cabo también a los órganos del sistema reproductor femenino, podemos ver ectomí, ¿verdad?, una remoción. Si escucháramos el concepto de oforectomí, hacemos referencia a ¿qué? Si yo les digo oforectomí, ¿quién me dice? Profesora, ¿puedes repetir la pregunta porque la escuché entrecortada? Ok, si yo les digo oforectomí, ¿qué es? Ese procedimiento. Una remoción quirúrgica de ovario. De un ovario, podría ser de uno, podrían ser de los dos. Lo mismo con tomía. Tomía es un corte quirúrgico, dependiendo de cuál sea la parte, ¿verdad? La palabra raíz va a ser la parte del cuerpo del sistema reproductor que va a estar afectada. Así que los mismos procedimientos que hemos visto para otros sistemas, tomía, plastía,
Lo mismo con condiciones, itis. Las vamos a aplicar a alguna de estas palabras raíces relacionadas al sistema reproductor femenino, ¿verdad? Y le vamos a dar un significado aplicado a ese sistema. Para efectos de este sistema vamos a ver, en el caso de la mujer, el sufijo rea para hacer referencia a flujo. Por ejemplo, amenorrea es el término médico que se utiliza para la ausencia de flujo, en este caso de la menstruación. Meno hace referencia a menstruación, rea a flujo y la A le está quitando, ¿verdad? Le está poniendo lo contrario. Así que amenorrea sería la ausencia de flujo menstrual. Una mujer que no tenga menstruación, pues porque tenga un ciclo menstrual irregular, pues se le diagnostica con amenorrea. ¿Ok? Cuando también vemos palabras raíz como colpo, también se utiliza para hacer referencia a la vagina, y también cervico se utiliza específicamente para lo que nosotros hemos escuchado, la cervix, que es ese cuello uterino. Regresando a la imagen del útero, ¿verdad? Yo no les compliqué tanto el panorama, yo simplemente les hablé del útero, pero esta parte que termina, ¿verdad? Esta parte donde se conecta la vagina con el útero, se conoce también como el cuello uterino. Por eso podemos ver algunos términos médicos que hablen, incluyendo como palabra raíz cervico, y hace referencia al útero, específicamente a esa parte del cuello uterino, ¿ok? Así que aplicándolo al sistema reproductor femenino, podemos tener como menorrea. Menorrea hace referencia a ese flujo menstrual. Dismenorrea, podemos ver una disminución. Amenorrea, una ausencia de ese flujo menstrual. Endometritis, podemos ver, ¿verdad? Una inflamación específicamente en la parte del endometrio, que no voy a entrar en detalles para no complicarles mucho el escenario tampoco, pero está relacionado al útero. Mastitis hace referencia a una inflamación donde este concepto, ¿a qué se puede referir? Mastitis. Mastitis hace referencia a masto o mamo del seno. Itis, inflamación, pues una inflamación en el seno. Este término, ¿verdad? Este diagnóstico es bien común en mujeres lactantes. Cuando la mujer está, ¿verdad? Ha dado a luz recientemente, está lactando, el cuerpo está produciendo mucha leche materna. Si no se intercala entre un seno y el otro para poder lactar a ese bebé, pues el seno puede retener mucha leche y se puede inflamar a nivel de que, ¿verdad? Va a necesitar atención médica, y eso puede traer otros signos y otros síntomas y se diagnostica como mastitis. ¿Ok? Así que es una inflamación en el seno. Podemos ver condiciones relacionadas a crecimientos anormales de células, como cáncer en útero, ovarios. También lo podemos ver en los senos. También cuando el cáncer está en ese cuello uterino, también se conoce como el cáncer cervical. Es un cáncer bien agresivo, porque los síntomas muchas veces pasan desapercibidos con alguna otra condición. A veces no hay muchos síntomas y cuando se diagnostica, ¿verdad? Ya el estadio está bastante avanzado, y por la cercanía, si ustedes se fijan en términos de anatomía, ¿verdad? Por la cercanía tanto de los órganos del sistema reproductor como por los órganos del sistema urinario y del digestivo, pues una metástasis sería, ¿verdad? Bien difícil de tratar, porque entonces ya la paciente tendría cáncer en muchos órganos de distintas estructuras o de distintos sistemas. Aplicando los especialistas del sistema reproductor femenino, podemos ver principalmente dos. El ginecólogo va a atender cualquier cuestión que esté vinculada específicamente al útero, la vagina, los ovarios. Pueden también tratar algo de los senos, ¿verdad? Permite que ellos diagnostiquen y traten cualquier condición, como puede ser el cáncer, como les mencioné, condiciones relacionadas al flujo menstrual, prolapsos. Hay mujeres que con la edad, ¿verdad? Luego de embarazos, de distintas situaciones, se les tiende
Un prolapso es cuando como que se cae, se pierde, ¿verdad? Esa localización normal del útero y eso tiene unos síntomas y unos signos también que tienen que tratarse. Muchas veces le tienen que hacer una cirugía. Así que eso se maneja a través del ginecólogo. Algunos, ¿verdad? Ginecólogos también trabajan casos de infertilidad, aunque hay ya subespecialistas en lo que son condiciones de infertilidad, ¿verdad? Y ellos trabajan con distintos tipos de tratamientos. Así que dependiendo de el área de experiencia de ese ginecólogo, ¿verdad? Van a ser las condiciones que va a tratar. Cuando ya este ginecólogo trata lo que es el proceso de gestación, ¿verdad? El proceso de embarazo y maneja todas esas etapas en la mujer, entonces se convierte en un obstetra. No necesariamente todo ginecólogo va a trabajar como obstetra, ni todo obstetra va a trabajar como ginecólogo, ¿verdad? Solamente condiciones ginecológicas. Muchas veces la misma persona que vamos cuando no estamos embarazadas es el mismo médico que acudimos cuando estamos embarazadas. Hay veces que solamente los médicos se limitan a tratar mujeres que no están embarazadas y en ese caso se mantienen dentro de la ginecología. Cuando usted ve en un rótulo de una oficina médica ginecólogo obstetra es que este médico trabaja mujeres embarazadas y mujeres que no, ¿ok? Hace las dos cosas. Así que la obstetricia es esa especialidad dentro de la medicina que trabaja, que atiende específicamente con el proceso de gestación, el parto y lo que se conoce como el puerperio, que es ese periodo posterior al parto, ¿verdad? Eh, en términos, ¿verdad? De cuando la mujer da a luz y vuelve al estado que estaba antes de quedar embarazada. Cuando nosotras damos a luz, ¿verdad? Nosotros tenemos unas citas de seguimiento con ese médico para que el médico se asegure de que luego del parto nos recuperamos y ya estamos, ¿verdad? Como en una situación normal antes del proceso de gestación. ¿Ok? Así que dependiendo de cuál sea la condición, va a ser el médico que vamos a visitar. También, como les dije, el ginecólogo puede trabajar con los senos, pero cuando ya hay condiciones específicamente del seno, nos pueden referir a un cirujano general o puede ser un cirujano especialista en el funcionamiento de los senos. Dependiendo de la condición, también podríamos requerir cirugía plástica, dependiendo del caso, ¿verdad? Mujeres que han sido sometidas a cirugías de seno donde se les remueve un seno o parte de él, se conoce como mastectomía, pues tienen que, ¿verdad? Muchas veces requieren los servicios de un cirujano plástico que va a hacer entonces una reconstrucción y ahí entran, ¿verdad? Otros procedimientos. Cuando hablamos del proceso de fertilización, nos referimos a eso que ocurre luego de la interacción sexual, ¿verdad? Entre la mujer y el hombre, donde ese óvulo que sale del ovario va a viajar a través de las trompas de falopio, va a llegar hasta el útero y va a ser fecundado por la célula sexual masculina. Cuando hablamos de un feto, hablamos de ese embrión que ya fue fecundado el óvulo, ¿verdad? Ya se está desarrollando y que tiene entre 8 y 40 semanas, dependiendo de la etapa, ¿verdad? Va a ser el tiempo que tenga ese feto. Así que la semillita se va a ir desarrollando. Ay, perdónenme que tengo como que de eso de estornudar y no me sale, disculpen. Así que una vez esa semillita, ¿verdad?, empieza a desarrollarse, deja de llamarse embrión y se comienza a llamar un feto y entonces tiene ya desde 8 hasta 38, 39, 40 semanas, dependiendo hasta cuándo llegue, ¿verdad?, ese embarazo. Podemos ver un embarazo normal que no llegue a las 40 semanas, como podemos ver embarazos que puedan durar más de las 40 semanas, ¿ok? Eso depende también del cuerpo de la mujer. En mi caso, yo nunca di a luz antes de las 40 semanas, yo di a las 41 y a las 42 para el otro. Así que eso va a depender también de cada cuerpo, de cada proceso. Y no necesariamente es que no sea normal. Lo que me falta de esta presentación, pues se los voy a estar discutiendo mañana junto con el sistema reproductor masculino. Hasta ahora, ¿alguien tiene preguntas, comentarios que quiera hacer?
¿Estamos bien? ¿Entendimos todo? ¿Repasamos lo que sabíamos? Sí, yo entendí todo por el momento. ¿Las demás estamos bien? Asumo que sí. Yo sí. Ok. Y ese va a ser mi tema, sistema reproductor femenino. Ok. Pero escogiste una condición en particular, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Verdad? Y como les digo, para todos los sistemas son más complicados de lo que yo les estoy explicando. Si usted se va a estudiar medicina, usted se va a dar cuenta de eso, pero como de aquí, ¿verdad? Usted no va a salir doctora, yo lo que quiero es que usted sepa lo general del cuerpo humano y de cómo trabajan esas estructuras, pues yo se los resumo y se los pongo lo más sencillo posible. Y con todo y eso es complicadito, ¿ok? Así que, para hoy, pues no van a tener tarea asignada. Saben que tienen pendiente, ya creo que solamente una estudiante la que no me ha entregado la tarea del sistema respiratorio, las demás ya le corregí y les posteé la puntuación. Por hoy pues no les voy a estar dando tareas, mañana continuamos con lo que nos resta de este material que es específicamente del sistema reproductor masculino, repasamos, ¿verdad? Lo que hayamos discutido hoy y entonces para el jueves pues van a tener un ejercicio tipo previta corta, pero nada distinto a lo que han trabajado anteriormente, específicamente de esta presentación, ¿ok? Así que mañana discutimos lo que nos falta, repasamos lo que habíamos dialogado hoy y entonces, ¿verdad? Aclaramos cualquier duda que puedan tener para que entonces el jueves, durante el periodo de la clase, ustedes puedan completar ese ejercicio por concepto de prueba corta, ¿ok? Tal vez el ejercicio se los envío mañana en la tarde porque pues como tengo la cita en la mañana, pues para así asegurarme de que todas las reciban y eso, ustedes lo trabajan y dentro del periodo de clase pues me entregan para yo poder evidenciar de que entonces ustedes participaron de la clase. ¿Está bien?